Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, especiales que hacemos en las noticias y un saludo bien especial para toda la gente que nos ven, no solamente en Cartago, en Colombia, sino a nivel mundial. Vaya el saludo bien especial y decirles que estamos en una de las mejores tierras del planeta. Estamos en la ciudad de Cartago, un clima agradable, gente chévere y como siempre, los colombianos dando de qué hablar en el campo deportivo, en el campo científico, en el campo matemático y pues lógicamente en la economía. Tengo un invitado muy especial que me merece mi admiración y por todo lo que va a lograr. Tengo un gran ser humano con unas cualidades bastante importantes a las cuales ustedes van a conocer. Javier Mejía, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí, estoy muy contento y muchas gracias por esa introducción tan generosa. Hablemos, usted es un economista de la Universidad de los Andes, he investigado un poco de usted, la gente se va a sorprender de todo el conocimiento que usted tiene. Primero que todo, arranquemos por lo más esencial, ¿por qué escogió la carrera de economía? Esa es una buena pregunta, creo que no pensaba en eso hacía mucho tiempo. Yo creo que siempre quise estudiar economía, estoy pensando en mi época de colegio y siempre tuve claro que cuando fuera a terminar el colegio quería estudiar economía. Creo que tiene que ver con que me interesaba mucho entender cómo la sociedad, cómo funcionaba la sociedad y me fui dando cuenta que la economía era como la ciencia, como la disciplina que tenía como las mejores herramientas para eso. Yo creo que eso tuvo que ver que en mi casa habían libros como clásicos de economía, de autores de los 70, 60 y eso, como en mi adolescencia, en la época del colegio, yo empecé como que descubrí esos libros, empecé a leerlos y sí, cuando menos pensé me di cuenta que, es decir, tenía como súper interiorizado que eso era lo que quería hacer. ¿Qué influencia tuvo del papá, de la mamá y Cartago? ¿Qué papel juega Cartago? Pues a ver, mi papá es economista, sin embargo, digamos, él trabaja como cosas bien distintas como a las mías y nunca me presionó como para que siguiera su camino o algo por el estilo. Sin embargo, sí, digamos, como que me ofreció como un ambiente propicio para que me interesara como el conocimiento, la ciencia, la academia, eso en general. Y en eso, digamos que coincide como el rol de mi mamá, ¿no? Mi mamá, sin embargo, como con una actividad mucho más como explícita y activa, como apoyándome en todo lo que tenía que hacer. Entonces, uno tiene que aplicar, cuando termina el colegio hay que aplicar a tantas universidades, se necesita el papel y aquello. Ella siempre estuvo como muy pendiente de esto, hay que hacerlo, en fin. Ese es sobre todo como el rol de ella, como mucho más activo, como la madre que está pendiente de todo siempre. Y Cartago, pues eso es interesante, digamos, aquí no creo que haya un ambiente especialmente propicio para que uno se interese por la academia en general o por la economía en particular. Pero digamos que la realidad y el contexto como de la sociedad como inevitablemente le hace a uno pensar cosas, ¿no? Y cómo Cartago ha tenido como la evolución histórica que ha tenido, por ejemplo, y como era un poblado muy grande durante la colonia y cómo dejó de serlo eventualmente en el siglo XIX y pasó a estar opacada por los pueblos que eventualmente se convirtieron en las ciudades de la colonización antioqueña, que son cosas que uno empieza como a familiarizarse con ellas en la medida en la que uno crece acá. Y nada de eso le dice a uno como usted tiene que estudiar economía, pero sí creo que eso le genera a uno como la curiosidad por entender qué es lo que ha pasado y pues propicia como que uno se involucre como en ese tipo de preguntas y caminos como en general. Yo me puse a estudiar la hoja de vida porque pues tiene que uno estudiar al personaje que va a entrevistar para no ir a cometer errores. Pero veo que premiado en el colegio académico, premiado en las universidades de donde está, reconocimientos a nivel internacional. ¿Cuál es la clave? No sé. Yo siempre he sido como muy disciplinado en general. He tenido como la fortuna de tener como claro en general qué he querido como hacer con mi vida.
Entonces siempre, por ejemplo, eso, supe que quería estudiar economía, que quería ser como un científico social. Entonces eso ahorra como mucho tiempo, creería yo. Y yo disfruto un montón lo que hago, digamos, desde esa época en la que leía estos libros de economía, simplemente como que me gustaba mucho hacerlo. Entonces siempre he tenido como mucha iniciativa para pues hacer cosas y participar de eventos y no sé qué, que eventualmente es lo que termina apareciendo en la hoja de vida, claro. Entonces que me premiaron no sé dónde, pues digamos, para eso antes que nada hay que enterarse de dónde se hace esta cosa y de participar y en fin, no. Javier, cuando usted llega a un sitio y la gente dice, venga, pero es que este man tan joven y se está codeando con nosotros, usted se ha codeado con los mejores economistas del mundo, ¿qué se siente? No, pues es muy emocionante. Yo igual todavía estoy como empezando mi carrera, digamos, la carrera de un académico es como de un espectro como de largo aliento, digamos, a diferencia, por ejemplo, no sé, de los deportistas que llegan como a su pico de rendimiento en los 20, si acaso en los 30. En esta época de la vida uno apenas está como empezando una carrera. Sin embargo, sí, en efecto, yo he ido conociendo a mis ídolos, digamos, la gente que yo admiraba un montón y por ejemplo yo he trabajado con alguien que se llama James Robinson. Él escribió un libro muy famoso, uno de los grandes científicos sociales del momento, y estoy escribiendo un artículo con él. Por ejemplo, uno de mis asesores fue Matthew Jackson, que es como el gurú de las redes sociales en el mundo, que es como uno de mis temas de investigación. Y yo toda esta gente en cierto momento de mi vida la idolatraba, era gente como famosa a la que yo nunca pensaba conocer. Por ejemplo, una vez a Jim Robinson lo encontré en un evento, yo asistí a un evento, él presentaba en ese evento y no sé qué, y fui a que me firmara un libro y por ahí tengo la firma de él. Nunca me habría imaginado como que iba eventualmente a trabajar con él, por ejemplo. De Matthew Jackson, por ejemplo, yo hice fue una de las primeras personas en hacer unos cursos en línea en Coursera, y yo creo que hice como la primera versión de ese curso hace muchos años, como habiendo acabado de terminar la universidad. Y tampoco me imaginé, es decir, yo me sentaba todos los días, abría mi computador y básicamente veía al tipo en la pantalla y pues hacía los ejercicios. Nunca pensé que fuera a verlo y que fuera a oír mi investigación y apoyarme como en mi carrera. Entonces, en los momentos en los que uno se empieza a acercar a esta gente, pues eso es muy emocionante, es muy angustiante también, ¿no? Porque, claro, uno quiere un poco como la aceptación de esta gente, ¿no? Uno quiere que digan, oiga, me parece interesante lo que usted está trabajando, en fin, y normalmente es gente con muchas personas demandando atención de ellos, ¿no? Entonces uno siente un poco eso, como no, toda esa ansiedad de conocer como a los ídolos, pero es bonito y después se hace normal, lo cual no sé si sea triste, es un poco extraño al menos, ¿no? Es como es que se vuelve normal que uno pues comparta con gente que uno en cierto momento pues no soñaba ni como conocer. Maneja 4 idiomas, el inglés, el francés, el italiano y el alemán. Está en curso. Sí. ¿Cómo retener tanto número y 4 idiomas? No sé, no estoy muy seguro. Pues los idiomas son una habilidad como muy natural, digamos, tal como la lengua materna uno la aprende como naturalmente. Con el resto de idiomas pasa un poco lo mismo, digamos, o sea, hay como una etapa inicial que exige como mucho esfuerzo y como compromiso, pero después es un proceso como muy natural de simplemente familiarizarse con la lógica de la lengua.
Y bueno, ninguna, es decir, también hay un asunto del como las expectativas de uno con respecto a que cómo quiere hablar como esos idiomas, digamos, nadie en ninguna de esas lenguas va a pensar que yo soy un nativo, digamos. Mi objetivo siempre ha sido como más bien práctico, como ser capaz de como expresarme apropiadamente y de transmitir como mis ideas. Entonces es eso, digamos, pues la disciplina al principio sirve un montón, pero digamos luego de un tiempo creo que es simplemente como dejarse llevar y familiarizarse con el contexto y con socializar con gente que habla ese idioma, diría yo. Hablemos de la economía como tal. En el contexto, usted hace días escribió un artículo donde decía que Colombia había avanzado en la parte económica. Lo hizo como en relación a la parte política. ¿Es verdad que sí hemos avanzado o estamos estandarizados o simplemente vamos lentamente? No, Colombia ha progresado muchísimo en los últimos 15 años, digamos, en términos económicos y, digamos, en términos de bienestar social. Eso por no hablar como del más largo plazo, es decir, en el último siglo, digamos, Colombia se ha enriquecido y las condiciones de vida de la gente en general han mejorado muchísimo. Ahora, y pues eso tiene mil matices en el sentido en el que, claro, digamos, las cosas pudieron haber mejorado mucho más, por ejemplo. Pero lo que sí debe tener uno claro, y ese era un poquito mi objetivo cuando escribí eso, es que la sensación de la gente a veces parece ser que en términos absolutos estamos como estancados o que se están deteriorando las condiciones de vida de la gente. Eso realmente no es así. En términos absolutos estamos viviendo mejor, más años, somos más saludables, más educados, tenemos más ingresos, consumimos más, hay menos gente pobre, hay menos desigualdad. Y eso es importante que la gente sea consciente de ello. Cuando yo hago la comparación de que, por ejemplo, soy un empleado que me gano el salario mínimo, pero de ahí tengo que pagar salud, tengo que pagar unas cosas y de pronto no me alcanza. Esa satisfacción se puede compensar con qué, o estamos bien a nivel latinoamericano con lo del salario. Sí, o sea, de nuevo, ahí viene un asunto, es con qué compara uno, digamos. Entonces, si uno piensa como en términos temporales, esa persona que hoy está ganando el salario mínimo está mejor que hace 10 años alguien que estaba ganando el salario mínimo. Y yo creo que uno puede notar un poco eso, digamos. Yo me acuerdo que hace 15 años solo la clase media alta tenía, por ejemplo, carro. Hoy en día es bastante normal que, digamos, clase media, baja o cosas por el estilo tengan un carro. Y eso es algo que le genera bienestar a la gente, en fin. Ahora, entonces si uno empieza a compararlo con otros países, la cosa es, digamos, como mucho más complicada. Entonces, con el contexto latinoamericano, a Colombia le ha ido bien, digamos, en los últimos 15 años. No excepcionalmente bien, digamos, no ha sido como la estrella de la región, pero ha estado, digamos, mejor que la media. Ha estado definitivamente mucho mejor que el grupo que más ha sufrido, que ha sido básicamente el grupo más cercano a la izquierda y como al movimiento venezolano chavista, si uno quiere. Pero ha estado eso, no tan bien como otros países como Chile, Perú, por ejemplo. De todas formas, digamos, como en un contexto aún más amplio, la cosa es aún más esperanzadora en el sentido en el que el mundo, en los últimos 15 años, sobre todo el mundo occidental, ha estado en una crisis económica bastante difícil. Entonces nosotros hemos cerrado las distancias con los tradicionales países en desarrollo, digamos, con Europa Occidental, con Estados Unidos. Esa gente lleva una década o más estancada apenas, están, digamos que, entrando como en nuevo crecimiento económico sostenido, pero digamos durante esa década pasada Colombia estuvo creciendo mientras los otros estaban estancados, entonces la brecha ahí es más pequeña. Si uno se compara con los que han sido las estrellas en el mundo, digamos con China, con India, en fin, entonces uno ya empieza a pensar que el desempeño económico de Colombia fue
bastante mediocre. Entonces, de nuevo, la cosa depende de uno con quién se esté comparando. Bueno, Javier, ya entramos a la parte personal, sentimental. No le voy a preguntar si tiene novia ni mujer, eso no se preocupe. ¿A quién le tiene que agradecer usted más hasta donde ha llegado hoy? A mucha gente, a muchísima gente. Yo sustenté mi tesis doctoral hace no mucho y tuve que pensar en eso, porque al final, digamos, de la sustentación uno no da un discurso de agradecimiento. Y en ese momento era un montón de gente, digamos, un discurso largo. Le tuve que agradecer a mi familia, porque, digamos, como dije al principio, siempre han estado ahí. Y ha habido un montón de gente que a mí me ha apoyado como a lo largo de... Pues me acuerdo recientemente del doctorado, pero desde mucho antes, ¿no? De nuevo, digamos, la academia es también un gremio como muy piramidal, donde hay unas grandes, pocas estrellas, y hay una base muy grande de gente que quiere, digamos, como escalar en esa pirámide. Entonces, digamos, pues yo estoy muy lejos de estar en la punta de la pirámide, digamos, pero ya no estoy en la base. Y recuerdo mucho cuando sí estaba en la base, como demandar la atención de gente, como más o menos ir como de persona en persona, en efecto, que uno admiraba, que no esperaba que le gustara lo que hiciera, como mire, yo hago este tipo de cosas, yo necesito como una oportunidad, ¿no? Y no fueron pocas las personas que me ofrecieran eso. Yo, por ejemplo, pienso, digamos, la primera persona que me viene a la cabeza es mi asesor en los Andes, que es lo que yo cuando yo quería hacer un doctorado y era un poco difícil como encontrar dónde hacerlo, él me prestó, por ejemplo, atención. Ahí en los Andes aparecieron, digamos, muchos profesores que creyeron como en mi investigación. Yo hice el doctorado financiado por una consultora que se llama Econometría. Ellos crearon una beca que se llama la beca Manuel Ramírez, en honor a un economista muy reconocido y muy querido en Colombia que se llama Manuel Ramírez, y me dieron a mí esa beca. Digamos, eso implicó para ellos como un gasto de plata, digamos, gigantesco, sin el cual yo, por ejemplo, no habría podido hacer el doctorado y hacer un montón de cosas como importantes en mi carrera. Entonces, toda esa gente ha sido súper importante, sobre todo si uno lo piensa con el espectro amplio como de toda mi carrera, digamos. Yo lo tengo como muy claro durante los 5 años de mi doctorado, pero sí, si uno se va alargando, yo en el pregrado tuve profesores muy queridos que me inspiraron para seguir ciertas líneas y me dieron cartas de recomendación para que me aceptaran en ciertos sitios, cosas así. Entonces, en efecto, así, pues es decir, hay un montón de gente a la que tengo que agradecerle, y el hecho de que no esté ya en la base, la pirámide, se debe como al esfuerzo de un montón de gente. Javier, muchas gracias, le deseo lo mejor y muchos éxitos. No, muchas gracias. Muy bien, a ustedes allá en casa, muchas gracias por la atención prestada. Esperamos que les haya gustado este programa y nos veremos en una próxima oportunidad.